Hoy te enseño a preparar el brownie perfecto. Hola mi gente, mirad, hacía muchísimo tiempo que estaba deseando subir una receta de brownie al canal, pero no quería subir cualquier brownie, quería encontrar el brownie perfecto. Los principales fallos que yo le veo a los brownies que hay por ahí son: uno, la textura. Un brownie no es un bizcocho, no tiene miga seca. Te darás cuenta en esta receta que el brownie no lleva levadura ni lleva impulsor, no tiene que crear miga como un bizcocho. Y tampoco lo contrario. Un brownie no es un flan, no es un pudding, no se come a cucharadas. La textura del brownie tiene que ser chewy, como dicen en inglés los americanos. Es decir, chiclosa, cocida, pero no del todo. Es una textura especial que verás cuando hagas esta receta y te darás cuenta de que es increíble. Otro fallo que yo le suelo encontrar a algunos brownies es que abusan del chocolate, sobre todo del chocolate negro. También del azúcar. Un pastel, cuando pruebas un trozo y ya no tienes ganas de más porque te empalaga, es un mal pastel. El secreto de la repostería es que un postre siempre te deje con ganas de seguir comiendo. Un brownie no necesita un helado de vainilla para que te pase por la garganta y para que puedas tragarlo. El brownie está buenísimo, solo, pero también con helado de vainilla. Pero no es una cosa pastosa. Vas a ver cómo esta receta es increíble, de verdad. Me ha encantado hacerla, me ha costado muchas pruebas y he estado buscándola en páginas estadounidenses, por supuesto. Para encontrar una receta hay que irse a su país de origen y creo que he dado con el brownie perfecto. Solo te pido una cosa: cuando lo hagas en casa, escríbeme y cuéntame qué te ha parecido. Vamos al lío. Y comienzo como siempre mostrándote los ingredientes. Son muy poquitos, ya sabes, puedes parar el vídeo aquí y apuntarlos o también los tienes en la descripción. Y comienzo preparando el molde de mi brownie. Yo voy a utilizar un molde de metal, pero puedes utilizar una fuente de 20 por 20. Lo que es importante es cubrirla o forrarla con papel de hornear. Mira, te voy a enseñar a hacerlo porque es súper sencillo y además te va a servir para cualquier bizcocho. Tienes que cortar justamente que sobre la misma altura que tiene tu fuente o tu molde, dejándolo en el centro. Y ahora buscas las esquinas de la base y cortas. Así. Y es tan fácil como ponerlo sobre la fuente o la bandeja de tu horno, echar las solapitas hacia atrás y ya tienes listo y forrado el molde. Así de fácil. Y comienza la receta mezclando en un bowl 190 gramos de azúcar con 140 gramos de mantequilla sin sal derretida. Yo la he derretido en el microondas y lo mezclo con varilla durante un minuto más o menos. Añado ahora los dos huevos y con estas cucharitas medidoras que me encantan, también puedes utilizar una cucharita de postre, añade 2 cucharaditas de esencia de vainilla. Importante este paso, para que tengamos el sabor perfecto entre vainilla y chocolate que tiene que tener el brownie. Mira, mezcla un par de minutos con las varillas y ahora pasamos a incorporar 115 gramos de chocolate con leche. Importantísimo, no utilices chocolate puro negro, hazme caso y ya verás el resultado. Yo lo estoy derritiendo al microondas de 30 en 30 segundos para que no se queme. Puedes utilizar chocolate de tableta, picarlo y lo vas derritiendo. No hay problema. También puedes derretirlo al baño María. Lo que sí es importante es que utilices un chocolate con leche de calidad, de marca. Gástate un poco el dinero porque merece la pena. Bueno, una vez que lo tengas derretido y un poco templado, que no esté caliente del todo, añádelo a la mezcla que hemos preparado antes y vamos a ir mezclando con la varilla a mano. No estoy batiendo, solamente estoy mezclando los ingredientes. Y ahora toca añadir la harina. Añade de golpe 100 gramos de harina de repostería sin tamizarla. También puedes utilizar harina de uso común. Y también añade 24 gramos de cacao puro en polvo. Media cucharadita de sal para potenciar el sabor. Y pasamos a remover un poco, en esta ocasión ya con lengua, ¿vale? Con lengua me refiero al utensilio, no a tu lengua. A ver, qué bueno, me encanta el brownie. Bueno, ya lo tengo listo y ahora le añado 100 gramos de nueces picadas pero gorditas. Puedes picarlas a cuchillo o trocearlas con los dedos. La nuez le da un puntazo al brownie que es increíble. Bueno, ya lo tengo todo mezcladito y toca pasarlo al molde que hemos forrado antes.
Mientras he puesto el horno a precalentar a 180 grados con calor arriba y abajo y sin aire. Distribuye bien la mezcla del brownie porque, como ves, es una mezcla bastante densa, pero es así. Y ya verás cómo va a quedar este brownie. Tiene los matices perfectos de vainilla, de chocolate, pero sin ser empalagoso, dulce, pero que te deja ganas de más. Vas a ver, es increíble. Dale un par de golpecitos para eliminar cualquier burbuja de aire que haya podido quedar y llévatelo a hornear, como te he dicho, a 180 grados durante 30 minutos. Y ya lo tenemos listo. Ahora, deja que se enfríe bien. Y fíjate esa capa, esa costrita que se ha creado brillante y seca. Eso quiere decir que el brownie está perfecto. Una vez frío, lo voy a cortar en cuadraditos porque es la forma tradicional de presentar un brownie. Y como todos los pasteles, te aconsejo que lo dejes o por lo menos que guardes parte, si puedes, para el día siguiente. Porque al día siguiente va a alcanzar su textura y sabor perfectos. Y ya verás qué brownie. Te vas a guardar esta receta para siempre, créeme. Y es que de verdad, es el brownie perfecto. Bueno, y si no te gusta, dímelo también, que no pasa nada, ¿eh? Yo te bloqueo y tan amigos. Qué broma. Bueno, espero que te haya gustado esta receta, que te animes a prepararla y ya sabes, si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, pues suscríbete a mi canal.